The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Buenas tardes, lunes 9 de septiembre. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado Neil González. Me gusta su energía para comenzar esta semana. Bueno, ¡Qué bueno! que descansamos ayer. Relajado un Los poquito. Jets ganaron. ¿A quién? Los Jets. Hace su equipo, ¿no? Ese es mi equipo, sí. Mira, muy bien. ¿No le va a los Dolphins, no? ¿Ni de ladito, no? Yo no quiero decir la verdad. Yo me crié en Nueva York, fanático de los Jets. Para llegar a un campeonato siempre había que atravesar Miami, porque eran siempre mejores y siempre. Entonces tengo dos favoritos equipos, los Jets y cualquier team que jueguen contra los Dolphins. Muy sincero, abogado, muy sincero. Yo soy sincero. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Hay buenas noticias, por ejemplo, estoy viendo algunos de los titulares del Nuevo Herald aquí en la ciudad de Miami, y uno de ellos dice que han encontrado a un uruguayo que se había perdido. Ya dice que perdí todos los clientes que son fanáticos de los Dolphins. No, ellos entienden. Pero no, yo río, eso es algo que yo hago para que la gente se ría. Es simpático. Es deporte, no hay problema. No, estaba viendo un titular de prensa, como decía aquí en el Nuevo Herald, que hay una muy buena noticia, un milagro prácticamente, porque han encontrado a un uruguayo que se había perdido desde mayo en los Andes, a estilo películas, o sea que una persona se pierde durante tanto tiempo, desde mayo, solitario en los Andes, completamente solo, y ha sido rescatado y está haciendo 5 meses solo, sobreviviendo solo. Entonces, pues muy bien por esa noticia del uruguayo que ha sido encontrado. Una historia grande, la historia que él tiene que decir. Sí. De cómo sobrevivió. Seguramente que van a hacer libro. Seguro. Película. Y películas. Todo eso. Está muy bien. Estaba viendo por acá también otra de las noticias que no le gustan a usted, pero bueno, que hace parte de nuestra realidad y tiene que ver con Citizen, ¿no? Con los seguros. Sí. Eso, bueno. La noticia es que Citizens va a estar forzado por la ley de Scott a darle a compañías pequeñas, a compañías privadas, nuestras pólizas contra el ciclón. Y eso, como Citizens no puede aumentar las primas, ¿cómo va a ser que estas compañías sí tienen el derecho de aumentar las primas? Quiere decir que usted en los próximos meses va a recibir una carta de una compañía diciendo de ahora en adelante nosotros somos los que le vamos a cubrir usted por los daños causados por un ciclón. Ellos tienen el derecho o tienen la posibilidad de aumentar las primas. Citizens, como era del gobierno, pues no tenía esa posibilidad. Scott fue el que desde el primer día mandó que todas las pólizas cayeran bajo Citizens, pero ahora él buscando, y como siempre estas compañías de seguro son gentes que dan dinero a su campaña, pues ahora, casi antes de la campaña empezar, aunque ya empezó para él, pero en el 2014 es las elecciones del gobernador, él ya está preparando, pues buscó estas, creo que son 10 compañías, ¿no? Son 10 compañías de seguro que ahora van a hacerse de mucho dinero asegurando nuestras casas. Esa es otra evidencia, volvemos a la otra evidencia de la corrupción de Tallahassee. De hoy en día lo que hay es algo que no se puede describir, de la arrogancia, de lo obviamente que hacen las cosas, de la corrupción que hay en nuestro gobierno estatal. Sinceramente, señores, da asco. Y yo soy tan franco como tan feo, da asco. Que en este momento a nosotros nos van a tirar otra vez, a nosotros el pueblo, otra vez vamos a cargar con este gobernador que lo que ha hecho para este estado es simplemente más corrupción. ¿Y qué teníamos que esperar? Si era un hombre que fue al frente del fraude más grande historial contra Medicare. Él era el jefe de ese hospital. Wow. Y el fraude más grande de Medicare,
que ha existido. Y es el hombre que se ha parado a decirle que hay fraude en accidentes de carro, que hay fraude y hay que quitar todo eso. Y él en Medicare, y él en la compañía que le toman los exámenes de orine a la gente que tienen ayuda médica, que la mujer de él es dueña de esa compañía o parte dueña de esa compañía, y ahora esto del dinero, cuando cambiaron la ley del auto el año pasado, que empezó en enero primero, le entregaron $100,000 para su campaña. United Automobile, la compañía que mucho más se iba a favorecer por este cambio de ley. Ujú. Señores, por favor, vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta. Vamos a elegir las personas no por su partido, sino por el contenido de su carácter. No porque dice que es republicano, no porque diga que es demócrata o independiente. Todos estos. Cuando usted da el poder, corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y hoy en día, el partido de Scott y la gente de Scott tienen el poder absoluto en el Estado. ¿Qué usted cree que está pasando? Ahí está, mensaje dado, esperamos que sea mensaje recibido. 786-924-0999, línea telefónica que está siempre a su disposición. Si usted quiere formularle alguna pregunta en vivo y en directo al abogado Neil González, lo puede hacer con muchísimo gusto. Hoy es 9 de septiembre del año 2013, día lunes, y aquí estamos cumpliendo como siempre, lunes, miércoles y viernes a través de su canal Mega TV. Así que ya saben, todas las preguntas son bienvenidas por el abogado Neil González para que usted a través de esas respuestas aprenda un poquito más y sepamos de qué se trata y cuáles son nuestros derechos. Todo lo que tenga que ver con sus derechos les será respondido por el abogado Neil González. Consulta gratuita. Antes de entrar en materia con nuestro tema, abogado, me pide aquí una gran amiga que es la mujer de mi amigo José Augusto. Me dice, por favor, pregúntele al abogado Neil González, y eso para guía de los demás. ¿Qué pasa cuando una persona quiere cambiar la licencia de otro estado? ¿Cómo lo hace aquí en el estado de la Florida? ¿Qué tiene que hacer básicamente así por encima? Es muy fácil, simplemente llegar ahí al buró de licencias, llevarla de nuestro estado, pedir que se la cambien para este estado y llevar prueba de que ya usted vive aquí. Una Prueba de residencia. No, una cuenta de ¿dónde vive? electricidad, Okay. que va a localizar, cuenta de teléfono, todas esas cosas que son índices de que usted es residente del estado. Eso es lo único que necesitas para comprobar que eres residente del estado y entregar la licencia. Te toman una foto y te dan una de la Florida. Perfecto. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, abogado, y gracias a la mujer de José Augusto, nuestro amigo, de verdad que estaba pendiente y que está pendiente de este programa. Entrando en materia, entonces, vamos a preguntarle al abogado los efectos en un accidente. Cuando uno habla o cuando ve todas estas publicidades, que la compensación es de $10,000, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los derechos generales después de cualquier accidente? Yo creo que es muy importante poner en contexto real a nuestros amigos televidentes. ¿Cuáles son los verdaderos derechos después de que sucede un accidente, abogado Neil González? Usted tiene el derecho siempre de ser compensado por sus pérdidas. Entonces, hay diferentes leyes así a un accidente de auto y un accidente que sea de resbalón o caída, y hay otros tipos de accidentes que vamos a hablar después. Pero vamos a hablar del auto, ¿no? Que es el más común, el que pasa más a menudo, desafortunadamente, ¿no? En la ley de auto salió la ley de PIP, que es una ley que desde el 72 existe el sistema de no culpabilidad en nuestro estado. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, si usted tiene un accidente de auto, no importa si usted es el culpable o no el culpable, usted tiene el derecho a $10,000 de su póliza PIP para cubrir los gastos médicos, los gastos, vamos a decir, pérdidas de empleo que usted ha tenido, pérdidas de ganancias, todas esas cosas, hasta $10,000. No importa si es el culpable o el inocente. Ahora, después, el inocente tiene el derecho de compensación para arreglar su auto, Okay. ¿no? Para cualquier gasto médico que sea más de $10,000 y para dolor y sufrimiento. Si tiene una lesión permanente, no tiene que estar lisiado, paralizado, sino tiene que tener algo que va a ser permanente, una cicatriz. Un ejemplo, eso, una cicatriz que es permanente.
un disco herniado, eso va a ser permanente. Cosas así que causan que sea permanente. Si un hueso ha sido partido, el hueso ese ha debilitado, aunque suelde y aunque cure, pero está debilitado, eso es permanente también. Una gran inquietud que se plantea uno en medio de todas estas cosas, abogado Neil González, es de repente el aspecto psicológico. Yo creo que no es fácil de tratar y por eso es muy importante hablarlo con usted. ¿Qué pasa cuando una persona, para poner un ejemplo sobre la mesa, dice, yo sufrí un accidente de tránsito, por ejemplo, estaba manejando, ya no quiero o no puedo volver a manejar porque tengo temor de hacerlo. Psicológicamente me siento impactado con eso. ¿Qué sucede también en el caso de una intoxicación de repente en un restaurante o con una comida y dice, ya tengo temor, psicológicamente siento temor de comer algún alimento en un restaurante? ¿Esas repercusiones psicológicas también pueden buscar una compensación o no? Seguro que sí, son compensables, pero acuérdese que son más difíciles de comprobar. La obligación de comprobar nuestros daños nos cae a nosotros que estamos reclamando. Y entonces, pues, si usted tiene un problema psicológico por el accidente, un problema emocional por el accidente, tenemos que buscar un psicólogo, un psiquiatra, un doctor que nos diga que eso es directamente relacionado al accidente. Y que nos diga a qué nivel y si algún día va usted a poder quitarse eso de arriba, porque si usted no va a poder manejar por el resto de la historia, de su historia, es diferente que en 2 o 3 meses yo pueda manejar de nuevo. El valor es un poco diferente. Igual que el comer, la intoxicación. Un problema de los casos de intoxicación siempre ha sido relacionar esa específica intoxicación, esa comida que usted comió, con esa intoxicación. Ajá. Porque a veces el cuerpo humano es, usted desayunó y se intoxicó. Está trabajando eso en su cuerpo. Ahora usted fue a almorzar a un restaurante y a almorzar fue cuando Vino la reacción. vino la reacción. Pero sinceramente la comida del desayuno Fue la que hizo fue. el daño. Y nadie sabe si en vez de ser una intoxicación es un virus que usted ha recibido. So, es difícil. Muchas personas van corriendo al hospital, yo entiendo. Y entonces le dicen al doctor qué pasó y muchas veces el doctor no relaciona los síntomas a la comida. No los relaciona y necesitamos una relación directa. Una relación, claro. Muy interesante todo esto. Si usted tiene preguntas, amigo televidente, señor, señora que está viendo este programa La Solución, pues le invitamos para que llamen y pregunten al abogado Neil González. Recuerden que la consulta es completamente gratis, 786-924-0999. Muy importante escuchar las respuestas por parte de un abogado, no del doctor me dijeron, o del amigo o el familiar que de repente tiene buena intención, pero la ley es la ley y es como está escrito y así es como se cumple. Así que por eso le invitamos para que llame al abogado Neil González y formule sus preguntas. Todo lo que tenga que ver con sus derechos le será respondido aquí en vivo y en directo por el abogado Neil González. 786-924-0999. Y recuerden que ubicar al abogado Neil González aquí en la ciudad de Miami es muy fácil. 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59, el letrero que dice González and Associates, o si no también aquí desde el 5080 Biscayne Boulevard, en donde hacemos este programa en vivo y en directo para ustedes. Me hacen una pregunta de esas que le gustan a usted porque tal vez tiene varias cosas. Y aquí es donde, bueno, ejerce el abogado. Resulta que a alguien se le ocurrió hacerle una broma pesada a una persona que estaba conduciendo un vehículo. Él iba dentro de ese vehículo. Quiso asustarlo. Lo asustó. De un momento a otro gritó, ¡ah! Eso le generó un infarto a la persona que está manejando el vehículo y se estrellaron. Alabado. Hay muchas cosas ahí. Vamos a hablar de la persona culpable hacía una tercera parte que esté fuera del vehículo que le chocaron y le lesionaron. El culpable es, en general, el chofer. Aunque fue un ataque al corazón, el chofer es el culpable, el dueño del carro, si no es otra persona. Pero ahora, vamos ¿Alguien lo ocasionó? al otro, al que ocasionó el infarto al corazón. Ese puede ser el que más culpable sea. ¿Comprende? Y entonces hay que buscar. Ahora,
esta es una de las cosas, si la persona que le dio el infarto sobrevive, puede decirnos la historia. Sobrevivió. Ahora, pero Y si la no está sobrevivo, contando, no nos dice no la las dice. historia. Y ahí sería otra complicación, me imagino. Seguro que sí. No, la persona sobrevivió, pero le generó un infarto, obviamente perdió el control del vehículo, se accidentaron. La persona que le generó el susto, que quiso hacerle la broma, no tiene seguro, no tiene carro. A la tercera parte, vuelvo a repetir que a la tercera parte, al inocente, al que ha sido herido, sigue siendo el chofer y el dueño del carro Ok, responsable. El que gritó es el responsable, el chofer y el dueño del carro pueden virarse a él y decir, tú fuiste el responsable. Pero sobre la ley de la Florida, el responsable es el chofer y el dueño del carro sigue siendo. El que está, el inocente que fue herido, no va a perder sus derechos contra esas personas. Esas personas se van a defender diciendo, no fui yo, fue él. Pero en realidad ellos van a tener que buscar, ok, si yo tengo que pagarte a ti, me lo tiene que pagar él. el tercero, digamos, el que se le hizo vira la broma. Ajá. Ok, más que interesante, y son de esas cositas que liga una con otra. A propósito de eso, abogado, ¿el culpable o los culpables en caso de un accidente también pueden tener derecho o no? En accidentes de auto tienen el derecho de PIP, por si tienen golpes y gastos médicos que han sufrido por el accidente, ellos tienen ese derecho. Ahora, aparte de ese derecho, nada más que tienen el derecho de defenderse contra el inocente. Las defensas serían, yo no fui, fue otro, como la evidencia que tenemos en el ejemplo que de la broma. De la broma. O yo no fui, fue otro, un carro que se me metió en el medio y yo perdí el control, el carro siguió yendo. Ese se llama el freight defense. Puedo usarlo. Una defensa es, no yo, tú, inocente, tú hiciste cosas para causar el accidente también. Paraste en seco delante de mí. No tenías luces de freno. No usaste la luz para cambiar, el intermitente. El intermitente. Todas esas son defensas que tiene el culpable, pero esas defensas pues las tenemos que usar en un caso en la corte. Claro, a propósito de la pregunta que hizo la mujer de José Augusto, mi amigo, de las licencias, ¿qué pasa, abogado, cuando hay una persona con licencia de otro estado involucrada en un accidente aquí en la Florida? Esa persona todavía es responsable. Si es el culpable, es responsable. Al momento que entraste en el estado de la Florida y te montaste en un auto a manejar en el estado de la Florida, tú asumiste y te hiciste responsable de las leyes del estado de la Florida. Tú entonces te sometiste a la jurisdicción del estado de la Florida. Y entonces sí vas a tener que enfrentar cualquier negligencia que uno ha hecho bajo las leyes del estado de la Florida. Claro, y surgió una pregunta urgente, rápida, de nuestra productora Jessy González, que dice, pero ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, vivía ya en el estado de la Florida, pero había olvidado, por ejemplo, hacer el cambio de licencia, cambio de dirección? Bueno, la ley dice que lo tienes que hacer durante 30 días que te volviste a pasar residente. 30 días del día que decidiste. El ser residente de un estado es un estado mental. No es que estoy en el... Yo me considero residente del estado de la Florida. A ese momento que yo decidí ser o considerarme así, ya de ahí a 30 días es cuando yo necesito cambiar la licencia. Obviamente, ¿cuándo es que yo decidí ser residente del estado? Bueno, eso es difícil porque es mi estado mental que estamos hablando. Yo puedo decir, no, oficial, no fue 30 días atrás, fue ayer. Claro. Pero si yo alquilé un apartamento a nombre mío hace 60 días, ya es muy difícil que yo diga fue ayer. Y si yo he cambiado la dirección en mis tarjetas de crédito y en todas las cosas importantes de las cartas que yo voy a recibir, es difícil decir que fue ayer, ¿no? Pero esa es la ley, 30 días desde el día que yo decidí ser residente. Cambiar la dirección de una licencia no va a causar diferencia en el accidente.
sigo siendo responsable, Ok. sigo siendo la persona que tengo, y si estoy dando la dirección que no es correcta, adrede, puedo tener mis consecuencias legales Para efectos sobre de eso, seguro. para efectos de seguro y cosas así. Ok. Válido 786-924-0999. Ya saben que la consulta es completamente gratis y todo lo que tenga que ver con sus derechos, ahí está el abogado Neil González con todo un grupo de trabajo listo para atenderlos. Y en el seguro hay un problema, porque si yo estoy comprando seguro del estado de la Florida, que compagina con la ley del estado de la Florida, ¿cómo le voy a presentar una licencia fuera de estado? Claro. Y tengo que decirle una dirección de adentro del estado. Y en automóvil casi siempre te van a preguntar en qué dirección va a estar estacionado el carro. El carro. Y vas a tener que decir esa dirección. O sea que sí o sí hay que cambiarla. Sí o sí hay que cambiarla. Vale. Al fin y al cabo. 5999 Biscayne Boulevard es la dirección de las oficinas del abogado Neil González. Muy fácil, pidan la cita, es completamente gratis. De verdad que da mucha alegría cuando uno sale acá a los pasillos y encuentra mucha gente esperando la cita con el abogado Neil González o con cualquiera de los que trabaja con el abogado Neil González, y ve uno esas caras de repente de satisfacción cuando salen caminando hacia la calle diciendo gracias por atenderme, porque es muy importante y hay una gran diferencia el antes y el después de acudir a un abogado, porque usted ya sabe, como decimos popularmente en la calle, al menos ya saben dónde está parado, cuáles son sus verdaderos derechos, qué le conviene y qué no le conviene. Por eso la invitación para que marquen ese número telefónico que aparece permanentemente en su pantalla y que está a disposición de ustedes los 7 días de la semana, 24 horas del día. Así que muy importante que usted tome la decisión. El abogado no puede ir a tocarle la puerta a su casa, no lo puede llamar, pero usted sí puede llamar al abogado y buscar, como se llama este programa, la solución. Muy importante que usted interactúe, que sea proactivo, amigo televidente. 786-924-0999. Otro de los casos que seguramente usted ve bajo su experiencia, abogado, bajo su óptica, es el famoso se fue, se fugó, se perdió la persona que estaba involucrada en un accidente. ¿Qué pasa cuando la persona es inocente, por ejemplo, y ese culpable, al menos entre comillas, porque habría que demostrarlo, ese culpable no aparece, se perdió, se fue? ¿Hay alguna opción, alguna posibilidad de que ese inocente reciba una compensación o no? Aparte de PIP, ¿cómo vamos a buscar una compensación? Acuérdese, la compensación viene de la persona que ha sido negligente. Aquí, Del chofer que ha causado el accidente y del dueño del auto. ¿Se acuerda? Sí. De los dos. ¿Ok? Por si acaso uno no es el dueño del auto, el chofer no es el dueño del auto, el dueño del auto es responsable. Lo cómico es que ¿cómo vamos a buscar compensación si no sabemos quién es? No hay nada que hacer. Si no sabemos quién fue el culpable, no hay manera. Si usted tiene seguro de Uninsured Motors, sí tiene posibilidad. ¿cómo compensar? Pero hay que saber por su póliza si tiene esta cobertura. Una cobertura que es tan importante en el estado de la Florida, fíjese que es importante, que si usted niega comprar esa cobertura, tiene que firmar un papel que no quiso esa cobertura. Y eso es algo que hay que buscar, porque le voy a decir, la ley dice que si ese papel no se lo dan a usted para negar el seguro está impuesto por ley que usted lo tiene. Como si tuviera el Como UM. si lo tuviera, sí. ¿De verdad? Sí, señor. Pues hemos tenido casos que cuando yo pido la hoja firmada a la compañía de seguro, no la tienen. No hay nada que Y diga tienen que cubrir, renuncia y que no va. Y tienen que cubrir. La ley dice que usted tiene automático. ¿Ok? Si la compañía o la agencia de seguros no le dice, Sí. que Entonces, se niegue. para quitarlo, Wow. hay que firmar. Excelente dato. Ese es un muy buen dato. No es un dato menor, es un dato muy importante. Tengo curiosidad. O sea, la gente, por ejemplo, si quisiera tener el UM, es muy costoso, me imagino. O sea, que vale mucho más que el PIP normal, básico. Pero usted sugiere, vale la pena. ¿Y cuánto sería, digamos, en líneas generales la diferencia? Es más costoso, mucho más costoso. Y vale la pena, sí vale la pena. Pero es costoso. Por eso le dan la salida de salirse de esa cobertura para no tener que pagarla. Pero sí le voy a decir que la cobertura es la más costosa de todas las coberturas, es Uninsured Motors. ¿Por qué? Porque su compañía le va a pagar por la culpabilidad de otro.
O sea, no importa ahí lo que pase, va a recibir compensación. Seguro. Ok, una pregunta de nuestra productora, ella como siempre, pícara, ¿no? ¿Qué pasa si de repente la persona se hace como el que no entendió y no vio y no firmó esa parte del UM? O sea, Si el agente del seguro no se dio cuenta, pues la compañía es responsable. Wow, delicado. Delicado, seguro, Delicado. porque es importante. Le voy a decir por qué es importante, porque en el estado de la Florida no es requerido Bodily Injury Liability, el BI, no es requerido. Quiere decir, el BI es la cobertura de que si yo le hago daño a su cuerpo, le doy un golpe, todo eso, esa es la que cubre. Claro. Y como no es requerido, UM entonces es la importante. Claro, muy interesante. Nos quedan 2 minuticos, vamos a ver si podemos dar paso a una de las llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nombre y adelante con la pregunta, por favor. ¿Ya lo veo? Sí, cómo no, tu nombre y adelante con la pregunta. Carlos Morales. Bienvenido, Morales. Adelante con la pregunta. Mire, hace 2 años y 3/4 que yo tuve un accidente. Yo iba por la 22 Avenida hacia Miami Beach y en Miami hay 3 líneas que vienen por la izquierda, hay un stop, hay un stop, yo hago el stop. Después hay un gancho de un carro y hay 3 líneas hacia la derecha. Entonces, cuando paro en el centro, viene un carro lejos y veo que me da tiempo, intento salir, pero veo que el carro viene volado. Entonces, cuando saco la puntica del carro, freno. Eran unas morenas que venían en el teléfono, no había por dónde irse. Chocaron conmigo por la rueda de adelante. El carro era un van pesado, me lo corrieron así, y yo volé dentro de la cabina que me golpeé la cabeza, tengo un dedo jorobado y una uña perdida. Señor Morales, permítame un segundo. Señor Morales, permanezca en la línea, no corte que el abogado le va a responder. Lo que pasa es que el tiempo aquí en televisión es oro y vuela y tenemos que despedir el programa, pero él lo va a seguir atendiendo. Abogado. Bueno, muchas gracias. Y señor Morales, yo ahora voy a hablar con usted sobre esto. Y para esto pero el problema es que llamen un poquito más temprano, más rápido. En el programa. Si le dieron la culpabilidad es la pregunta, señor Morales, o tenemos que hablar. Una de las cosas que yo le digo, si usted necesita saber sus derechos, si usted necesita saber si tiene derecho a reclamar y a quién, ¿por qué no me llaman? Sí, señor. The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.